Bien amigos, ya estamos en nuestro último espacio del programa. Estamos con José Ignacio para poder hablar sobre un nuevo aspecto de Israel. Ya hemos hablado del Pesaj, pero hoy vamos a continuar hablando del Pesaj, un nuevo tiempo de cambios. José, bienvenido. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Queremos seguir esto que empezamos la semana anterior, ¿no? Hablar sobre el Pesaj. Cuéntanos. Bueno, este tiempo del año que hemos denominado Pesaj, celebramos y recordamos, además de este tiempo tan particular para muchos, el que nos sentimos como empezando un nuevo camino. Estamos empezando algo, aunque estemos pasando incluso, porque evidentemente encaja con lo que estamos diciendo, por un árido desierto, o aunque estemos incluso en alguna forma de esclavitud. Yo creo que Pesaj no huele solamente a sudor y a lágrimas, también huele a libertad. Yo creo que todos los seres humanos estamos buscando en alguna manera la libertad. Queremos cambiar en nuestra vida. No nos gusta la monotonía, por lo menos en términos generales, ¿verdad? No nos gusta la repetición, no encajamos bien con hacer siempre lo mismo, porque tenemos un cierto espíritu de aventura, de novedad, de alcanzar metas, de alcanzar objetivos. Pues Pesaj nos llama a cambiar, a buscar metas, a buscar objetivos. Y en Pesaj específicamente se nos llama a la libertad, no solamente la libertad personal, que también, sino también a una libertad que implica a todo el pueblo y a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Pues, ¿qué podría representar ese desierto que estamos nombrando en el tiempo de Pesaj? ¿Es posible hacer una comparación con el presente de Israel? Bueno, pues sí, todo desierto realmente representa un reto. Los que han andado, caminado o cruzado algún desierto saben que es un reto en el plano físico, un reto en el plano emocional y en este caso yo me atrevo a decir un reto en el plano espiritual. Estamos dispuestos a pasar por un desierto porque tenemos que alcanzar la tierra prometida. Recordemos que Pesaj está enfocado no solamente a la salida de Egipto, a la liberación de Egipto, sino a cruzar un desierto, a llegar al monte Sinaí, a recibir la Torá y llegar a la tierra prometida. O sea, podríamos decir que es un viaje a la libertad. Y en ese viaje necesitamos estar bien pertrechados, tener buenos materiales, no solamente, otra vez insisto, físicos, medios físicos, sino específicamente emocional y espiritual. Mire, la vida es una sucesión de cambios, en los cuales nos parecería todo muy aburrido. Por eso genera falta de motivación, depresión, angustia. Por eso Pesaj que es tan importante en este tiempo, porque nos renueva la mente, nos dice, hay un camino por delante, hay libertad, hay esperanza, hay metas que alcanzar, hay objetivos, hay muchas cosas que están por delante y que muchas veces nos quedamos simplemente mirando al futuro, pero parece como que nunca lo alcanzamos. Pesaj representa un tiempo de cambios. Antes mencionaste o dijiste si lo podíamos comparar con el presente de Israel. Evidentemente no podemos desligar el tiempo histórico de Israel del pasado del tiempo presente ni del tiempo futuro, porque es una sola medida, y déjeme decir así, una medida de fe, porque va todo junto. Pesaj representa, por tanto, ese tiempo de cambios, de retos, de conquistas, y particularmente insistimos en la historia de Israel. Mire, la comparación con el presente de Israel, que avanza en una especie de desierto de crítica internacional, supera retos, conquista saberes tecnológicos y avanza hacia un prometedor futuro de paz, aunque en estos momentos lo que menos estamos viendo es evidentemente la paz. Pero el objetivo y la motivación del pueblo de Israel es alcanzar la paz. ¿Se puede decir que Pesaj marca un antes y un después en la historia de Israel? Pues Sergio, sin la menor duda, marca un antes y un después porque en el contexto de los acontecimientos que dieron origen a Pesaj, podríamos decir que marcaron justamente ese antes y ese después en la historia de Israel, evidentemente, y también en la historia de la humanidad. Mire, el cambio más trascendente radicó en pasar de la esclavitud a la libertad. Por tanto, todo cambio que no tienda a darnos esa libertad y liberarnos, que son conceptos relacionados, es un mero espejismo propio de los desiertos por los cuales muchas veces pasamos. Estamos hablando de cambios, pero ¿en qué debe estar enfocado todo cambio?
Yo creo que todo cambio debe de estar enfocado en alcanzar el objetivo de la libertad, en el sentido positivo y amplio de la palabra. No quiero confundir con otros conceptos de libertad. No, en el sentido positivo y verdadero de la palabra. Libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de religión, la libertad de pensamiento y de creatividad sin límites. Los buenos cambios siempre producen mayor libertad, e insisto de nuevo en este concepto, en el sentido positivo de la palabra. Mire, Pesaj es eminentemente, y es una expresión que empleo mucho, libertad en movimiento. Una libertad que nos conduce a la tierra prometida de la esperanza, de la visión de futuro y de las promesas que esperamos que se cumplan. Ya dijimos antes que no solamente salimos de la esclavitud, andamos por un desierto, alcanzamos el objetivo del Sinaí y todavía nos queda un trecho, y en este caso muchos años fueron, de llegar a esa tierra prometida. Por tanto, yo creo que el efecto que se fraguó en el corazón de aquellos esclavos que miraban al cielo y clamaban en su interior para ser liberados, ese efecto está relacionado no solamente con el concepto de libertad, también con el concepto de motivación y de fe. Año tras año, esa desdibujada libertad era soñada, era pedida, era clamada a base de cada látigo y cada lágrima vertida. El camino a la libertad, recuerden esto, está hecho con cada pisada del mísero barro, del miedo y la desesperanza. A veces tenemos que pasar por esos desiertos terribles, de muchas maneras, no voy a identificarlo ahora con ninguna cosa en particular, para que nos demos cuenta de que estamos en un camino de esclavitud. Pesaj nos llama a cambiar de dirección, a no andar por donde andábamos y a salir de toda esclavitud para emprender ese anhelado viaje que llamamos a la libertad. Con esta perspectiva, ¿podríamos decir que los problemas en general de la vida nos ayudarían a salir de una cierta esclavitud, José? Pues yo creo que sí. Las situaciones dramáticas de la vida son muchas veces la base emocional y espiritual en la que se asienta, se construye y se levanta la libertad. Tenemos que pasar muchas veces por situaciones muy difíciles y muy complicadas y llegar a niveles muy bajos para darnos cuenta de que estamos esclavos. Es necesario en muchos casos que lleguemos a ese nivel de conciencia. Mire, los grandes cambios en términos generales en la política, en la religión, por citar dos ejemplos muy conocidos, se han basado en alcanzar mayores cotas de libertad. Con todo, muchos emplean la libertad para alcanzar objetivos que realmente van en contra de la propia libertad. Y ejemplos tenemos muchos y no vamos a citarlos. Pero déjeme decirle que cuando muchos populismos utilizan una supuesta falsa de libertad, una supuesta falsa y falta de libertad, que son dos conceptos también muy relacionados, saltan los ánimos de muchas personas para que se rebelen, para que se vayan en contra. Pero realmente lo que están queriendo no es decir que no hay libertad, que lo dicen, sino asumir esa libertad y tomarla como posesión de ellos. La falta de libertad es más evidente cuando se está bajo un régimen opresivo y dictatorial, evidentemente. Cuando estamos en un ambiente democrático, dijéramos, parece como que no se nota tanto ese sentido. Pero en el caso que nos compete, que es el régimen de la esclavitud del faraón en Egipto, lo que marcó el principio del fin de su salvaje dictadura, y déjeme llamarla así, de opresión, fue el ferviente deseo de libertad. No se trata tanto de rebelarse, sino de liberarse. No se trata tanto de emprender una cruzada, una guerra, sino más bien de liberarse cada uno de nosotros de nuestra propia esclavitud. La libertad es el mayor de las rebeliones contra el mal, pero precisa un detonante que nos llame a buscar esa libertad. Bien, si estamos hablando de un detonante, ¿cuál es exactamente el detonante que hizo explotar el sistema de esclavitud de Egipto? Mire, el pueblo de Israel estaba pasando por unos de los periodos de su historia seguramente más trágicos de la antigüedad. Los ha pasado tal vez muchos peores en un muy pasado, muy cercano a nosotros. En momentos de grandes tragedias, la fe es el elemento detonante de la libertad. Una fe que se acompañó de un clamor que llegó literalmente a los cielos.
Hoy en día, el clamor de muchos pueblos se manifiesta por medio de manifestaciones, pancartas, campañas sociales, pero están huérfanas del elemento de la fe. Aquí la fe entendida como la seguridad de la intervención del cielo en la historia. Es imprescindible que aparezca en nuestra vida. No podemos tener libertad si no tenemos ese elemento que hemos llamado detonante, que es la fe. Mire, alguien como el famosísimo, conocido Ben Gurión ya atisbaba la importancia de la fe de todo un pueblo cuando dijo esta frase que es muy interesante: quien no cree en milagros no es realista. En Israel, para ser realista, hay que creer en los milagros, hay que soñar en el milagro de la libertad, hay que creer en la intervención milagrosa del cielo, en los asuntos de la tierra. El moderno Israel ya es un milagro en sí mismo, que precisa, evidentemente, de esfuerzo y de mantener esa fe para seguir siendo un referente en medio de todas las naciones. Por tanto, sí que la fe es ese detonante de todo lo bueno, incluida la libertad. Y entonces se podría entender o podría ser la fe entendida como una herramienta para crear libertad. Otra vez yo creo que absolutamente sí. Yo creo que sin la menor duda. Todos sabemos que el moderno Israel sigue luchando contra férreas dictaduras e inhumanas del terrorismo yihadista implantado en muchos países, pero específicamente o especialmente en su entorno geográfico. La diferencia entre el tiempo de Pesaj y el momento histórico actual de Israel es que ahora están en parte de esa tierra prometida hasta que se completen las fronteras establecidas por el cielo, no por la ONU, que van desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Por tanto, hay una gran diferencia en el momento actual en el cual está Israel al momento cuando estamos haciendo referencia en Pesaj. El actual Israel es un oasis de libertad en todo Oriente. Es una isla de libertad, la única democracia parlamentaria, se ha dicho muchas veces, pero hay que decirlo muchas más, que incluye diferentes partidos políticos, incluidos los árabes, en el Parlamento de Israel o Knesset. Mire, la herramienta de la fe ha generado una libertad a tal nivel que está produciendo el engrandecimiento de la moderna sociedad de Israel. Todo avance, sea en el sector que sea, debe ir acompañado de una libertad creativa que genere bienestar en el plano social y los avances tecnológicos que no solamente alcanzan a un pueblo, a una nación, sino que se extienden al resto de las naciones en el orbe mundial. Y entonces, ¿qué podríamos decir en conclusión? ¿Qué nos enseña el Pesaj? Bueno, la historia de Pesaj nos ha enseñado que cuando un pueblo clama por libertad y trabaja con la herramienta de la fe, el resultado será una sociedad libre, próspera, como lo es el actual Israel. Ciertamente, aún quedan muchos retos por alcanzar, pero cuando miramos a Pesaj celebrando el triunfo de la libertad sobre la opresión y ejercitamos esa fe renovada, nos damos cuenta de que creemos de nuevo en el ser humano y evidentemente creemos en la intervención del cielo. Con Pesaj se inaugura un nuevo tiempo de cambios, y estamos en tiempo de cambios. He escuchado estas últimas semanas a muchas personas en diferentes ambientes, en diferentes lugares, hablar de cambios. Claro, porque Pesaj produce cambios, nos llama al cambio. Cambios para que emprendamos nuevos proyectos y grandes sueños. La libertad yo creo que es un sueño al que no podemos renunciar. Por mucha opresión que nos rodee, no podemos renunciar a la libertad. El camino a la libertad empieza en Pesaj. Salimos de Egipto, vamos al desierto, llegamos a Sinaí y alcanzamos la tierra prometida. Por tanto, no hay libertad sin sueños y no hay buenos sueños, déjeme enfatizar eso, que no tiendan a la libertad. Por tanto, yo creo que no hay cárcel que pueda encerrar el sueño de libertad de un pueblo como es el pueblo de Israel. La libertad es un valor que no podemos perder y que tenemos que defender todos los días de nuestra vida. Por tanto, Pesaj nos llama a la libertad. Bien, pues José Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente.